Ay, yo recuerdo antes en mi barrio que jugábamos en dos campos muy grandes, donde no había coches, donde nuestras madres nos vigilaban desde la cocina y no necesitaban estar como nosotros pendientes continuamente de los niños. Jugábamos a pollito inglés, 1, 2, 3, pollito inglés. Jugábamos a la, ¿cómo se llama? A lo de la tiza, a la cuatrola. A la piola, al pinche, al burro a la ventana, pues la peonza. A ver si me acuerdo ahora yo. Los bolos, el burro, el escondite. Corro la patata, a la comba, estábamos unas pocas de niñas y... Plaza Alcalá de Vinagre, era el que más, además el que más recuerdo. De mi infancia, las canicas, por ejemplo, la lima, lo que llamábamos nosotros la lima. Entonces no se jugaba. Pero algo si jugaría, no jugaba hasta el pinche, cómo eran las cosas. Empecé a trabajar con 10 años. A saltar la mula. A saltar la mula que era el burro de la ventana, aquí, como por ejemplo. Es que claro, los nombres son diferentes. Como... El peón, la peonza que llamáis aquí, las bolindres, el burro. El pinche, lo jugábamos al pinche en el barro. Y así pues sucesivamente. En 1560, el maestro Bruegel el Viejo muestra en su cuadro Juego de Niños a unos 250 jóvenes practicando más de 80 juegos diferentes. El cuadro, obra maestra de la pintura flamenca, nos enseña que muchos juegos considerados autóctonos y locales como el aro, la piola, los bolos o la gallinita ciega ya se practicaban en los Países Bajos en el siglo XVI. En una plaza de Lieja, Bruegel va y pinta los cuadros, los juegos que se jugaban en Lieja en esa época. Es como si hubiera hecho una foto fija de la cultura del juego en ese momento histórico, ¿no? Por ejemplo, el juego en Azuaga le llaman el tintirinete y en otros sitios le llaman pico, zorro, zaina, que es cuando uno se ponen agarrados uno detrás de otro y saltan a colocarse todos encima. Bueno, pues ese juego está en el cuadro de Bruegel. El juego de los hoyos y echar las chinas dentro está en el cuadro de Bruegel. Juegos que pensábamos que eran muy nuestros, pues no son tan nuestros, están en otro sitio. Tiene una ventaja enorme, ¿no? Porque claro, cuando alguien se atribuye un juego, casi siempre te lo encuentras en el cuadro de Bruegel. Y mira, tú dices que este juego es autóctono de no sé dónde, pues mira, en el siglo XVII ya lo estaban jugando en Bélgica. El juego es un elemento más de la cultura de los pueblos. Ya antes de que aparecieran las primeras civilizaciones, el juego formaba parte del ser humano. En Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma se practicaban habitualmente juegos parecidos a los de hoy en día, juegos que se han ido transmitiendo de generación en generación durante miles de años. Los juegos tienen más importancia de lo que parecen en la construcción de la cultura, ¿no? El origen de la poesía medieval y de la lírica medieval está en los juegos de corro, ¿no? Pero esos juegos de corro, si nos vamos al arte levantino, del arte parietal, en la prehistoria ya están los juegos de corro allí, ¿no? O sea, bueno, la cultura, ¿no? La cultura es lo que vamos transmitiendo, ¿no?
Yo creo que cada cultura que pasó por la península trajo sus juegos y aquí se quedaron de alguna manera, se reconvirtieron y son los que tenemos, ¿no? Los pueblos viajan con su cultura y el juego forma parte de esa cultura. De tal manera que cuando los españoles llegan a América, llegan con sus niños o sin ellos, o tienen niños allí y los enseñan a jugar, lo que le enseñan son los juegos que ellos conocen. De tal manera que se han transmitido unos juegos que han pasado el Atlántico y ahora van caminando por el terreno que van conquistando. Los juegos no son de ningún sitio, son juegos. Las nuevas generaciones de niños apenas conocen estos juegos, ni se interesan por ellos. Otras actividades están ocupando su lugar. Con ello, estamos perdiendo una parte importante de nuestra manera de entender y vivir la vida, de nuestro patrimonio cultural. Seguimos pensando en que los juegos se han transmitido siempre sin que nadie los haya escrito y se siguen transmitiendo sin que nadie los escriba. Esto se ha construido a lo largo de civilizaciones y de tiempos y de siglos, ¿no? ¿Cuál es la tragedia? Que podemos acabar con él en 2 días como no arreglemos el asunto este, ¿no? Primera mi morena. Primera mi morena o a la una anda la mula. Los jugadores van saltando al burro al mismo tiempo que recitan frases. Cada frase va acompañada de una acción distinta. A las 13 las almireces. A las 13 almireces. A las 17 te planto mi gran caperuchete. A las 18 recogen mucho. Teníamos un juego que jugábamos, que le decíamos sin toca. Sin toca, que era sin tocar. Era lo primero que se hacía, puesto el burro. Pero luego eso tenía muchas leyendas, porque tenía sin toca, que era la primera vez que pasaba. La segunda, saltábamos 4 o 5 los que había, y uno perdía de burro, la culá que te hunda. La tercera es que la rodilla en tierra, la cuarta que te parta. La quinta, el polique que te pique, dabas el polique a saltar. La sexta, papateta, el séptimo oro, el espolón del moro. Luego venía otra de eso que era el pasaje de la bomba, el que pierde que se esconda. A la 1 anda mi mula, a las 2 mi reloj, a las 3 más limpio que San Andrés, a las 4 parto el gato, se daba otro culá. A las 5 salto brinco, que era ponerse así, ¿sabes? Y tenía que saltar, el burro así se ponía, que era el brinco, salto brinco y tenía que saltar. Y a las 6, ya eso está un poquito, eso, mierda mamaréis todos los que no juguéis, porque había algunos mirando y el que no jugaba, pues... En épocas pasadas, la población infantil era más numerosa y la calle era su hábitat natural. Al salir del colegio, tras la merienda, las calles se convertían en un hervidero de vida, donde los niños eran los verdaderos protagonistas. En este entorno, el juego era la forma de divertirse y de relacionarse. Hasta los años 60, sobre todo y 70, nuestros pueblos estaban llenos de muchachos. Es curioso el cambio que hemos dado. Ahora mismo recorremos algunos pueblos extremeños y nos vemos negros para encontrar algún muchachillo. Entonces había muchos, y como había muchos, pues nos dedicábamos, os digo lo que yo hacía en mi pueblo, nos dedicábamos a jugar en la calle, a correr calle y muchas veces a liarla todo lo que podíamos, también era verdad. Los muchachos estábamos acostumbrados a estar en medio de los burros y los caballos y no se apartaba mucho la gente, apartaba para que pasaran y poco más. Entonces, como digo, la gran ventaja es que no había coches y la gran ventaja es que los padres dejaban que los muchachos estuvieran en la calle. Hoy no los dejamos. Los días no había televisión, no había, si acaso la radio, pero la radio había 4 radios y media y te contaba un cuento cada mes. Y lo que había era eso, en las calles estos días. Y en el recreo, cuando salíamos al recreo, no había patio de colegio ni nada, era la calle. Entonces las casas eran para estar muy poquito tiempo. Y los muchachos no tenían espacio en las casas, las madres les echaban fuera. Entonces, unos por otros, los padres que no podían tener allá a los muchachos, los echan fuera. Los muchachos que fuera estábamos en la gloria, pues eso hacía que la calle estuviera llena de niños. En las casas poco, para el tiempo de coger un bocado y cogía un cacho de pan y salías andando, que te lo ibas comiendo por el camino. Como no había mucho que coger, si acaso un cacho que eso no sirve nada. O una jica de chocolate de aquel... La vida era de subsistencia, la economía de la familia de subsistencia. No hemos hablado de que la mayoría de los juguetes se los tenía que hacer el padre o el propio niño, que es otro mundo precioso. Hacerse el juego es tan interesante o más como jugar.
Y el trompo, claro, tenían que recurrir a veces al carpintero para que le hiciera el trompo, al herrero para que le hiciera el aro de hierro. Pero los niños a veces cogían un aro de un cubo viejo y se hacían su propio aro con ello. Y a veces recogían productos reciclados, pues aquí se sembraba a veces tabaco. El tabaco queda una especie de estaquita, con esas estacas jugábamos a los caballos, que no veas cuando llegaba la época. Todos los juegos eran inventados, porque no había juguetes, ni teníamos juguetes nada, tal cosa, acaso una muñeca de cartón, pero nos hacíamos las muñecas de trapo, le hacíamos los vestiditos, las bragas, de todos los recortes que tenían las modistas, hacíamos los vestiditos para las muñecas. Los niños se agrupaban por barrios. En todos los barrios se formaban auténticas pandillas con las que cada niño se identificaba plenamente. En la escuela nos juntábamos todos y a lo mejor en la escuela te ponías a jugar al fútbol o a cualquier juego de eso y jugabas indistintamente unos con otros. No había esa diferenciación, pero salías a la calle y tus amigos eran los de tu calle, con los que tenías una relación especial, yo creo que así una identidad especial. Un sujeto va a buscar a otro, a su casa, esos dos buscan al tercero, esos tres buscan al cuarto y al final se va formando la pandilla que tiene un espacio físico propio. Puede ser una esquina, puede ser una piedra, puede ser una farola, puede ser un banco de un parque. Las rivalidades entre pandillas estaban a la orden del día y eran comunes las disputas y peleas entre barrios rivales. Muchas veces jugábamos con otras calles, pero cada uno en su grupo. Y muchas veces acabábamos peleándose un barrio con otro, eso era habitual. Juntarse, retarse los de una calle con otra, salirse a las afueras y liarse a pedras o a lo que pudieran. Aquí había, en la botea esta había una pandilla. Y entonces estaban todas arropadas por Rita, porque Rita era la madre de todos. Y a las del barrio nos pegaban. Y no podíamos hacer nada, ¿eh? Porque éramos más valientes que nosotros. Ahí estaba Rita para defenderla. Sacábamos el agua aquí en una fuente que hay, veníamos a jugar la ropa, a sacarla. Nos echaban tierra y en vez de llevar la ropa limpia... Los que vivían en el cantón decían, no te juntes con los del castillo, vete para los del centro, que los del centro son mejores. No quería que te echaran novia del castillo porque decía que no quedaban los castilleros. Cuando se echaba uno del centro, una novia que fuera del castillo, le decía, ¡uy, castillera! ¡Uy, del cantón! La bombilla. Se dibuja una bombilla en el suelo. En la base de la misma se coloca el jugador que la queda en posición de burro. La madre propone un grupo de palabras relacionadas como países, marcas de coches, de motos, de relojes, etc. Cada jugador nombra un elemento de dicho grupo al saltar el burro. Cuando todos están dentro de la bombilla, la madre repite en voz alta el nombre que dio y el burro intenta atrapar a uno de los jugadores antes de que salga de la bombilla. Todas las pandillas tenían una estructura similar. El líder, los lugartenientes, el débil, el chinorri. El líder decidía a qué se jugaba, quién quedaba excluido y el papel de cada jugador dentro del juego. Normalmente era el encargado de echar la china para determinar quién la quedaba. El líder es un personaje que está ahí, que funciona dentro del juego como constructor de la dinámica del juego. No siempre es el más capacitado, sino probablemente el que más piensa. Es el personaje que motiva la participación, pero no siempre es el mismo. De hecho, en cada grupo de niños y niñas hay siempre un líder y luego dos o tres casi líderes que asumen la función del líder cuando el líder no está o lo desfenestran directamente, ¿no? Hay un momento en que dicen, bueno, pues tú ya aquí no mandas, ¿no? E incluso a veces llegan a la agresión física. Las peleas infantiles muchas veces son peleas de líderes, ¿no? En todos los grupos hay un líder clarísimo y para los juegos muchísimo más. Normalmente es el más grande, también el más espabilado, el más rápido. A veces en cada juego, si hablamos de los juegos, a veces el líder varía porque depende del juego. Pero siempre lo había, si es la chica la más mandona, la que más genio tiene, en el caso de los chicos solía ser el más fuerte, el que más fuerza tenía, y ese era el que disponía, vamos a jugar a esto, y a eso se jugaba. Los problemas surgían cuando había dos medios iguales, ahí solía haber algunos problemillas, y a veces los grupos, pues como sigue pasando hoy, se dividían a veces, uno les gustaba más este líder, este otro, y ahí a veces surgían problemillas. Y todas las pandillas estaban bastante jerarquizadas. Y por ejemplo, si faltaba el líder, pues estaba el segundo, el lugarteniente siempre. Lo tenían bastante claro. Y el que era el último, el pobre, también lo tenía bien claro, que era el que menos no tenía nada que decir, nada más que esperar a que le mandaran.
Siempre teníamos una líder que era aquella que manejaba la pandilla, igual que existe ahora. Entonces todos los juegos que se empezaban, era siempre la líder, salía ella. Y de que ya ella salía y salían 2 o 3, ya se acababa el juego. Aquello ya se aburría y se acababa. En el otro extremo teníamos la figura del niño débil, objeto de burla y agraviado por sus compañeros en la mayoría de los juegos. Los nombres son muchos, que el que se la jimba, el que se la queda, el que se la pica, ese siempre era el más débil normalmente. Salvo cuando ya lo que se hacían eran sorteos, que era habitual. Se rifaba, se sorteaba a cada uno. Pero en los juegos de saltar al burro, de tal, el más débil acababa siempre haciendo de burro, el pobre. Siempre había una más tonta de la cuadrilla. Sí. Se reían de ella y la echaban para atrás, no jugaban porque no sabía. Eso también lo hay ahora, ¿eh? Pero antes, antes se reían más de ella. Ha visto y la habrá siempre. Pero no, porque ha visto siempre una dominante que ha dicho... Sí, y ha dicho esa no juega y no juega. Otro personaje característico era el chinorri o cascarón de huevo. Era el niño de menor edad que se arrimaba a la pandilla y empezaba a aprender de ella. Cada pueblo se llama de una manera. Aquí se llama cascarón de huevo. Se ponen a jugar y dice, tú no juegas, que eres cascarón de huevo. Y es el que es chiquinino y no sabe seguir las normas del juego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... En algunos juegos asomaba la figura de la madre. La madre era la encargada de funciones como echar la china, iniciar algunas fases del juego y resolver los posibles conflictos que se produjesen. Solía coincidir con el líder del grupo, pero no tenía por qué. El líder es el que manda en la pandilla y la madre es un nombre que se utiliza en cada juego. Hay un juego y vamos a elegir una madre, que es la que dirige ese juego, y ahí puede ser el líder o puede ser otra persona, porque en algunos juegos se elegía de madre al más torpe. A lo mejor había que correr o tal, pues ponían de madre para que se estuviera quieto el que no corría, y los otros se dedicaban a correr. Carabinagre, policías y ladrones o ladrones y civiles. Juego de persecución en el que participan 2 equipos, el de policías y el de los ladrones. Los policías salen al espacio de juego para atrapar a los ladrones, que son llevados a la cárcel, donde forman una cadena agarrados de las manos. Si un ladrón toca la cadena, sus compañeros quedan libres. Chapas o platillos. Se dibuja en el suelo un círculo o pez en el que cada jugador coloca una chapa. Los participantes intentan sacar las chapas del círculo lanzando una rayuela. Los jugadores ganan las chapas que sacan del círculo. Cualquier espacio era válido para jugar, aunque los terrenos preferidos eran las plazas y los espacios abiertos. Muchas calles no estaban asfaltadas, lo que permitía encontrar fácilmente materiales que se utilizaban para jugar, como piedras, tierra. Además, estos espacios se podían modificar según los intereses del juego. De esta manera se hacían hoyos para los bolos, rayas para la bombilla o para el truque. Las calles estaban algunas de piedra, de empedrado, y otras de tierra. En muchas de ellas había mucha basura, la basura se echaban las afuera en las cerquillas que había por allí, en las callejillas que se llamaban fuera del pueblo, y por allí jugábamos nosotros entre la basura, pero había muchas calles que estaban sin empedrar, con la tierra allí, y entonces te enfadabas y los muchachos acababan a pedrar cada 2 por 3. Yo tengo 2 o 3 escalabraduras. Gente de 50, 60 años, es raro el que no tenga alguna pitera que llaman por otro sitio, una escalabradura, es raro. Lo que había que lo enterrábamos, un pinche, y se daba 3 veces con un palo o lo que fuera, con la navaja me parece. Y lo enterraba y luego lo tenías que sacar con la boca, del suelo, con los dientes. Y como estuviera muy pinchado te ponías a hacer de tierra y de barro, todo, y venga a escupir, venga, hasta que lo tenías que sacar con la boca. Como ahora antes era todo de tierra, no había más que empedrado, sí, algunas calles empedradas, pero las otras todas de tierra. Pero casi siempre la calle, ¿eh? Más que la plaza, porque para ir a la plaza hay que ir, la calle está allí. Y los que van a la plaza eran los más grandecillos, ya los que tenían más nivel de autonomía. Y luego también a veces se salía a las afueras. Las afueras te permitían juegos, pues aquí en la Siberia se han jugado juegos como la hurria, que es un juego como el béisbol. Es un palo, una pelota de corcho y se la dan. Eso necesitabas campo abierto y eso se venía la gente a las afueras, a las eras que estaban aquí o a los cerrillos fuera del pueblo para algunos juegos que necesitaban más espacio.
El lugar elegido variaba según el momento del día, el día de la semana o la estación del año. En los días festivos, la mayoría de los niños preferían la plaza mayor del pueblo para jugar. Por ejemplo, yo puedo jugar a una cosa cuando iba para el cole, puedo tener juegos para el recreo, la hora del recreo. Los juegos de la hora del recreo son juegos que puedes jugar con gente con las que luego no te vas a encontrar en tu barrio, solo te los encuentras en la escuela. Podemos jugar con juegos, tener juegos para antes de la escuela por la tarde, cuando había escuela por la tarde, y tenemos juegos para por la noche. No había luz por la noche, lo que nos permitía jugar al escondite, pero bien al escondite, porque no había luz. Hoy día los muchachos no pueden jugar al escondite, con la farola. Entonces no había luz, yo no sé cómo nos meteríamos por esas calles oscuras. Hay juegos de invierno, juegos de primavera, juegos de verano, juegos... ¿Por qué? Pues porque como el medio en el que se desarrollaban los juegos era la calle, y era el aire libre, y era la naturaleza, pues la naturaleza se convierte en un factor determinante. Tú no puedes jugar a pinchar un hierro en el suelo cuando el suelo está duro. En ese momento juegas algo que rebote contra el suelo, porque está duro. Pero cuando empieza a llover, pues llega el sujeto y empieza a pinchar en el suelo. Y eso dura lo que dura el suelo blando. El sexo también influía en el espacio de juego. Los varones, por su comportamiento activo y agresivo, ocupaban espacios centrales y amplios, como plazas y ejidos. Las chicas, por su conducta más sumisa y pasiva, se colocaban en espacios marginales y reducidos como patios, corrales, zaguanes o en los umbrales de las casas. Seguro, los niños han elegido siempre de espacios abiertos, de motricidad amplia, y las niñas buscaban más espacios más seguros, más refugiados, más limpios probablemente. El bote o bote-bote. Variedad del escondite que se inicia con una patada a un bote relleno de agua o arena. El jugador que la queda debe ir a por él mientras el resto se esconde. Con el bote en su lugar, comienza la búsqueda de los demás jugadores. Los jugadores descubiertos pueden ser liberados cuando un compañero le da una patada al bote. El pinche. Se lanza un pincho de hierro hacia distintos cuadros de la zona de juego, siguiendo una secuencia determinada. 8. No vale, es uno. San Juan de Villanaranja. La mayoría de los juegos comenzaba con un ritual en el que se decidían distintos aspectos del mismo. Había que resolver cuestiones como quién la quedaba, quién iba a ser la madre, el orden de los participantes. Estas fórmulas que precedían al juego podían llegar a ser tanto o más importantes que el propio juego. Menoría. 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 Para los juegos y eso, para ver quién era el primero, el segundo, el que perdía, se hacía echando pie. Se ponía uno frente de otro, iban echando pie y el que montaba, ese era el que monta y cabe. Decíamos aquí, tenía que montar y luego se supiera así, monta y cabe. Venga, pan y vino. Vino. Las reglas determinan la estructura del juego y se han perpetuado a través de generaciones gracias a la transmisión oral de niños a niños. En este pequeño universo, el propio grupo se encargaba del cumplimiento de las normas. Antes de empezar a jugar, las reglas se adaptaban a las circunstancias del momento. Todo giraba en torno a dos principios básicos: el juego limpio y la seriedad. El juego limpio exigía que los participantes no hicieran trampas. El tramposo estaba mal visto. Las reglas se convienen en cada momento en que se empieza el juego. Y dicen, no, esto no va a valer, esto sí va a valer. El espacio no es un espacio fijo, no hay líneas en el campo, lo vamos a decidir nosotros. Se juega hasta aquí, vale todo el pueblo, vale toda la calle, no vale nada más que hasta aquí. Es decir, los límites del terreno de juego los pactan los jugadores. Y además deciden quién empieza, quién acaba, quién gana, quién pierde. En los juegos los niños tenían que seguir una serie de reglas, pero impepinables. Y además tenían sus castigos. No se podía ir uno del juego a medias cuando la estaba
cuando se la estaba ligando, y si se iba le ponían su castigo. El que perdía tenía su castigo, que a veces eran castigos corporales, que los pegaban, cada uno le daba un casporro o le daban con un cinturón. Por eso ese mundillo de las reglas que dicen que enseñan a los muchachos a vivir en sociedad, aprenden a no hacer trampas, salvo el líder. El líder solía hacerlas, y como nadie le iba a decir nada, los juegos tienen una serie de reglas, de normas, que van haciendo que el niño aprenda a estar en sociedad, aprenda a que tiene que estar callado ahora tiene que hablar, ahora tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y tiene que obedecer al líder. En cuanto a la seriedad, era tan importante colaborar con el compañero como oponerse al adversario. No valía dejarse ganar. El faratajuegos, o niño que no ponía entusiasmo ni se implicaba en el juego, estaba peor visto que el tramposo. Torito en alto. El jugador que la queda debe atrapar a cualquiera de los participantes. Los jugadores que estén subidos en algún lugar más alto que el suelo no pueden ser atrapados. Los bolos. Cada jugador lanza su bola a la del compañero. Cuando consigue golpearla, gana el juego si la mete en el gua en el siguiente lanzamiento. Otro elemento a destacar son los juegos de componente rítmico como las rimas, formulillas o retahílas que acompañaban a distintos movimientos corporales. El ritmo y la sonoridad predominaban a las letras de las canciones. Incluso se llegaban a utilizar letras que no tenían sentido. En los juegos, los niños usan muchas palabras y expresiones que no saben su significado. Ni lo piensan ni les interesa. Arremoto tipitopo, arremoto tipita, eso no tiene significado. Un dondín de la polipolicalca no tiene significado. Eso es lo que tienen los juegos. Los muchachos no saben lo que cantan y a veces ni les interesa. Los muchachos hacen un propio juego de las palabras y dicen muchas cosas sin saber. Como en otros aspectos de la vida, el género repercutía en la actividad lúdica. Con ello favorecía el proceso de socialización impuesto por los poderes de la época. El juego ayudaba a aplicar unos modelos estereotipados que determinaban el comportamiento y los valores de cada miembro de la sociedad. Modelos distintos para hombres y mujeres. No se juntaban los muchachos con las muchachas, eso estaba... Había varias expresiones, los niños con las niñas, los niños con los niños. Nosotros aquí en Valdecaballeros decíamos los habichuelos con los habichuelos y las habichuelas con las habichuelas. Y si alguno se iba con las niñas, alguno por ejemplo que fuera más chico, que no le dejaran, se iba con las niñas, pues Mariquita, María Manuela y cosas de esas. Y si alguna niña se venía con los niños, Marimacho y cosas de esas. Y a las mujeres se les limitó la posibilidad de ejercicio físico, en unas veces en base a la maternidad y otras en base a la prohibición de jugar juegos que pudieran parecerse a los de los chicos. Es decir, esta chica es un marimacho porque le gusta jugar al fútbol, le gusta jugar con los chicos, ¿no? Entonces también había otro factor ahí de educación y de inhibición social que hacía que las mujeres jugaran a juegos de niñas, ¿no? Y muchos juegos estaban además pensados con función de teleología, es decir, como va a ser mujer, pues tiene que jugar con muñecas para cuando sea madre, tiene que aprender a hacerle vestiditos para cuando tenga hijos, etcétera, etcétera. No, propiamente no eran juegos, sino que se procuraba que además tuvieran una carga importante de connotación de sexo, pero también de formación profesional, ¿no? De alguna manera, ¿no? En ese tipo de cosas ha intervenido mucho la cultura, pero también la religión, ¿eh? Y la moral y las buenas costumbres y todo eso. Y probablemente la primera noticia de ese tipo de cuestiones está en la introducción del libro del ajedrez. Alfonso X el Sabio hace una clasificación de los juegos, que mucha gente la ha pasado por alto. Y en esa introducción él dice que hay juegos que se hacen a pie, juegos que se hacen a caballos, y esos juegos son todos para hombres, ¿no? Pues son juegos de espada, juegos de bofordar, que era de lanzar dardo y tal, y ballesta y no sé cuánto, y otros que sirven para la caza. Y luego inventa unos juegos para cuando está lloviendo y no se puede ir a cazar. Y finalmente remata diciendo cuáles son los juegos que son buenos para los cautivos, para los que están embarcados y para las mujeres.
¿Por qué? Pues él plantea que las mujeres tienen que hacer juegos seyendo, y juegos que estén sentadas, y juegos que tengan que hacerlos dentro de casa y sentadas. Con lo cual es la primera vez que a la mujer se le asigna un papel en un juego de no actividad. El papel de actividad de las mujeres en los juegos ha sido siempre un papel controvertido, ¿no? La propia literatura de la educación física no tiene muy claro de que el ejercicio físico no dañe la capacidad de la maternidad y de que el ejercicio físico no sea funesto para el desarrollo físico de las mujeres, ¿no? Pero había diferencia de que no nos dejaban que jugáramos con los niños. Yo, mi abuela estaba en la puerta, en la calle, jugando con los muchachos, con todos los niños, y me decía, dice, seguramente eres macho, porque yo no he visto más que te gustan los muchachos. Jugaba a los bolindres, jugaba a todas las cosas, y entonces decía, dice, huevos no tendrá, pero lo tendrás por dentro. Y casi siempre jugábamos aparte. Los machos teníamos un juego y las niñas tenían otro. Las niñas tenían la comba y tenían el corro y otro juego y más canciones. Sin embargo, eso ha cambiado. A partir de los años 80 cambió. Empieza la inmigración, empieza a no haber niños, y en muchos pueblos pequeños o se juntan niños y niñas o no pueden jugar. El modelo masculino estaba relacionado con la exaltación de la individualidad, la agresividad, el dominio o la independencia, mientras que el modelo femenino buscaba la pasividad, la dulzura, la sensibilidad, la obediencia o la dependencia. Las niñas debían mostrar su habilidad en juegos como el diabolo, o el ritmo en disciplinas como el corro o la comba. El Estado, la Iglesia lo potenciaba todavía más. En la Iglesia los niños estaban a un lado y las niñas a otro. En el colegio los niños a un lado, los niños a otro. No se permitía que se juntaran. A los niños se les va imponiendo. Entonces se les imponía eso. Los niños actuaban así, los niños jugaban por un lado, las niñas por otra, porque la sociedad, el Estado, la Iglesia, la escuela, todo les obligaba a eso. Los niños, la guerra, las peleas, las niñas, sus casitas, sus cositas, eso se ha repetido siempre. Las canciones que aparecen en los juegos de las niñas de corro, de comba, la idea que transmite es la idea que tenían nuestras abuelas y nuestras bisabuelas de lo que era el amor y el matrimonio. La mayoría de las canciones se refieren al novio, al matrimonio, al amor, pero la idea es aquel. San Antonio bendito, dame un marido, que no beba tabaco ni fume vino, que no fume tabaco ni beba vino, ni vaya a la taberna con los amigos. Juegos de niños son los de saltar al burro, eso es muy raro ver a una niña saltar, aunque ya digo, se puede ver de todo, pero habitualmente son juegos de niños. En cambio, juegos de niñas, pues son eso, jugar a las cocinitas, a jugar a las casitas, cosas de esas, también era raro ver a un niño. Luego había juegos mixtos, el escondite, el bote bolero, el escondite inglés, esas cosas es habitual. Normalmente, en los juegos de niñas no había violencia ni castigos físicos. Los niños practicaban juegos donde ponían de manifiesto su fuerza, su velocidad o su destreza. Solo en determinadas ocasiones los niños de ambos sexos compartían el mismo juego. Eran juegos como el escondé o las prendas, en los que estaba bien visto la mezcla de géneros. Las capacidades motrices no son las mismas, ¿eh? Las niñas son mucho más adelantadas que los niños, son más hábiles, son más flexibles, pero sobre todo son más disciplinadas. Burro la ventana, también conocido como churro o pico, zorro y zaina. Los jugadores se organizan en dos equipos. Uno de ellos forma una cadena en posición de burro, mientras los jugadores del otro van saltando sobre ellos de uno en uno. Los equipos intercambian su situación cuando uno de los jugadores que salta toca el suelo. El truque, role o chinche. Se dibuja en el suelo una figura con varios cuadrados, llamado truque. El jugador lanza la rayuela a cada casilla. Después se desplaza por el truque a la pata coja en un recorrido de ida y vuelta, recogiendo la piedra sin apoyarse. La violencia, reflejo de la sociedad en la que se vivía, era patente en juegos como el verdugo, Fuera Marro o Primera mi morena.
En estas disciplinas, los castigos físicos eran moneda de cambio. Hay juegos que hoy día ya no son políticamente correctos, como estos. No les dejaríamos jugar con un palo ni que se dieran con un cinturón, con un pañuelo hecho un nudo que se pegaran, con muchas cosas, con un zapato que se pegaran. También son incorrectos los que dejas a los niños un poco en ridículo. Era un reflejo de la sociedad. El niño llegaba a casa y su padre le calentaba a la mínima, no había problema en darle un tortazo. Llegaba a la escuela, el maestro le pegaba una torta a la mínima, no había ningún problema. Llegaba a la iglesia y si el cura le sacudía alguna torta, le sacudía. Era una cosa que estaba ahí, normal. El pegarse, el pegarle con el cinturón en el culo, el pegarle una torta a uno, era algo que los niños vivían cotidianamente. Las niñas preferían sentarse y hacer juegos más tranquilos, sentados, y se van levantando, juegan a la comba, juegan al corro, pero juegos más tranquilos. Solo he encontrado un juego de niñas un poco violento. Hay un juego, estos que recogieron doña Isabel Gallardo y don Bonifacio Gil, que están sentadas las niñas, que es lo habitual en los juegos, y va una dando vueltas alrededor. Tiene un pañuelo y una de las puntas le hace un nudo. Y va dando, y cuando le parece alguna le da. Es el único que he encontrado que se peguen en los juegos, es curioso. Pero normalmente las niñas no se pegan, en cambio los niños, sí, los niños les gustaba jugar a cosas de burrería, de fuerza. Hay que decir también que aunque los juegos eran brutos, pero tenían bastante mesura, no se pegaban porque solían ser amigos. Los problemas era cuando había el pique con alguno, o cuando te pasabas en pegarle a alguno y él te lo devolvía. Pero a los muchachos nos encantaba jugar a juegos de cinturón, que hacía lo que sea, pero al final era cinturón, dale que te pego. A mí me encantaba un juego que jugábamos aquí y en todos los sitios, pero en cada sitio se dice de manera diferente. Decía la madre, cérrame en cerra. Tengo una perra y el arbolito era, y empezaba a dar señales. Tiene la hoja así, el fruto así, hasta que alguno lo adivinaba. El que adivinaba el árbol que era, por ejemplo, el carrasco, le daba el cinturón y salía con el cinturón a sacudir a todo el que podía, y los otros a correr. Es normal, o sea, a los muchachos les gustaba esos juegos y les sigue gustando. Tú les pones unos dibujitos y a las niñas les gustan los dibujitos normales, a los muchachos les gusta peleas y peleas. Y si te pones a echar una pelea con un muchacho de 3 o 4 años, está encantado. Pelearte con él, revolcarte, eso a los niños les encanta. No sé, lo llevaremos, con las niñas no les gusta eso. Pero al que pierden algunos juegos, lo deciden antes. Esto era igual que la madre y el orden, deciden qué castigo le van a dar, y en algunos sitios son castigos gordos. Recuerdo en Guijito de Galisteo algunos castigos que era el colru, los palos que llamaban, que hacían un corro, le ponían un palo apoyado, por ejemplo, aquí en la cabeza, y cada uno daba otro palo en el palo, cosas de esas. Otro le ponían una piedra y la madre con los dedos cruzados le daba un porrazo en la cabeza. Hay juegos increíbles, ¿no? Yo me encontré por ahí castigos que hoy día no se nos ocurre siquiera, pero que se hacían y se daban. Pero los muchachos que eran brutos por naturaleza, se caía uno y un juego era tirarse todos encima de él. A ropa que hay poca, decían, y se tiraban todos, a ver si le pachurraban al pobre hasta que ya se quejaba y tenían que dejarle. La lucha es un factor de relación, de tal manera que, por ejemplo, si no hubiera lucha, no habría dialéctica, y si no hay dialéctica no hay diálogo, y si no hay diálogo no se construye nada. Imaginemos, por ejemplo, unos adolescentes masculinos y femeninos, pues esto seguro que lo habéis visto cientos de veces. Las niñas son mucho más maduras antes que los niños, ¿no? Entonces no les gusta jugar con los niños de su misma edad, sino con otros niños más mayores. Y además los niños en esa edad se entretienen mucho jugando entre ellos. Y hay un momento en que las niñas desean participar en el juego y lo hacen, normalmente se agarran o vienen y empujan a los chicos que están jugando algo. Los chicos siguen a su bola, no le hacen mucho caso, los empujan una segunda o una tercera vez y provocan la reacción de los chicos. Entonces los chicos las persiguen hasta que las alcanzan, le pegan un tirón de pelo típico, la otra le suelta un tortazo tal cual. Bueno, pues a partir del tirón de pelo y el tortazo está empezando una relación de grupos nueva. Y probablemente es el paso de la pandilla de juegos unisexual a una pandilla heterosexual. No podemos ser tan protectores que eliminemos los factores que han hecho posible la relación entre las personas. Los niños hoy son absolutamente blanditos, pero absolutamente blanditos. Tan blanditos que, claro, como no han tenido la ocasión de enfrentarse nunca a ningún problema porque han tenido padres salvadores que les resolvían los problemas, el día que tienen un problema que tienen que resolver ellos, primero no conocen la metodología de la resolución de los problemas, pero tampoco son capaces de enfrentarse a un problema y acaban con depresiones, con psiquiatras y con pastillas, ¿no? Es decir,
muchas de esas peleas probablemente han evitado muchos psiquiatras y muchas pastillas. ¿Por qué? Pues porque el sujeto ha reflexionado sobre su acción, ha reflexionado sobre la acción de los otros. Si un sujeto nunca recibe una bofetada, nunca va a entender el efecto que produce la que él da. Para que tú sepas si es bueno o malo pegarle a alguien, te tienen que haber pegado a ti, ¿eh? Carne. Se elige un burro y un vigilante. El resto de jugadores debe intentar subirse encima del burro, sin ser atrapados por el vigilante. Cuando un jugador es atrapado, se convierte en burro, y este en vigilante. Gata paría. Un grupo de niños superior a los que caben en el umbral de una casa intentan sentarse en él. Hay un juego que está documentado en la España romana y en Roma, en la época, que es el juego de las tabas. La taba es un hueso, es el astrágalo del cordero. Entonces, cuando había un cordero que se lo comía la gente, pues se guardaba el hueso, que en el sur de Extremadura ese juego se llama el verdugo, porque el juego es un juego cuadrado, el hueso es un hueso cuadrado y tiene una parte que tiene un hoyo, que le decían vino, otra parte que tiene un lomo que se llama pan, otra parte que es difícil que se quede derecho, se llaman rey, y otra se llama correa. El correa es, en esta dinámica de los personajes, sería el verdugo, que ejecuta el castigo. El rey es el que manda qué castigo hay que darle. Si te salía pan cuando lanzabas al aire el hueso, estaba salvado, pero si te salía vino, eras el culpable. Fijaros el efecto moralista, ¿no? El vino es malo, el pan es bueno. Entonces, si te salía vino, entonces el rey decía, dale un correazo. El otro ponía la mano y le daba un correazo. Entonces, ese era un juego con el que hay un castigo implícito cuando te sale el vino. Y además era una cuestión absolutamente de azar, ¿no? Las actividades lúdicas variaban en función de la edad del jugador. Los juegos que se practicaban en las primeras edades tenían como objetivo estimular los sentidos de los más pequeños. Nos referimos a canciones de cuna como Cucutrá, 5 lobitos tiene la loba, o juegos que acababan en cosquillas como ve a la carnicería y dile al carnicero que corte el brazo por aquí, por aquí, por aquí. Este fue a la plaza, este compró un pollo. Otros juegos con mayor motricidad son las vueltas de campana, el caballito o el avión. Estos juegos siguen teniendo una gran vigencia actualmente. Cuando el niño era capaz de andar, la dificultad motriz del juego aumentaba. En esta etapa son típicos juegos como a tapar la calle, 1, 2, 3, pollito inglés o pimpirigaña. El juego no era solo propiedad de los niños. Tras la jornada laboral, se podía ver a adultos jugando a las perras, a la pared, a la rana o a la tanga. Hay que diferenciar primero dos cosas, porque hay también juego cuando el niño nace. Algunos folcloristas dividen una primera etapa, que es hasta que el niño empieza a hablar. Ahí también hay juego. El niño tiene 2 meses o 3, está en la cuna, y es la madre la que le hace 5 lobitos, parió la loba, lo hace monería. Vas con un niño en un carro, se para todo el mundo a mirarle, a hacerle monería. Ahí el niño es simple un receptor. Ahí es la madre, la abuela, la gente que está ahí es la que le hace los juegos. El niño solo mira. Cuando empieza a tener varios meses, 7, 8 meses, ya el niño empieza a hacer algo. Le dicen, ¿hasta dónde eres, Rodríguez? Y el niño aprende a darse en la cabeza. Todavía no habla ni nada, pero empieza a interactuar. Ya es emisor, pero también... Y cuando ya empiezan los primeros balbuceos, que ya el niño empieza a salir a la calle, entonces ya no solo es receptor, sino que emisor. Fijaos que la conquista del espacio de los niños es concéntrica. Primero tienen a los niños metidos en un recinto que no se escapen. Más adelante los dejan andar por toda la casa. A partir de ahí el niño empieza a tirar cosas por las ventanas para ver dónde caen. Lo dejan salir y dicen, puedes salir, pero no te salgas de la acera. No son pequeños. Puedes salir, pero no te salgas de la calle. Y puedes ir hasta la plaza y no te vayas del pueblo cuando el sujeto ya tiene mucha más autonomía, ¿no? Es decir, esa conquista del espacio, que es un espacio social también, es una conquista de espacios concéntricos. De menor a mayor, van ampliando el espacio de acción, ¿no? No es tan fácil. La billarda. Un trozo de madera acabado en punta es golpeado con una estaca para alejarlo de un círculo dibujado en el suelo. El resto de los jugadores debe atrapar la billarda y lanzarla hacia el círculo. Pues yo cojo forma, un año que la hice
En la Virgen de la Ana le metían al casi. Ahí está el palo, ¿no lo ves? Si tú coges el juego de la billarda, que es un sujeto que parte de un círculo, que lanza un objeto, lo golpea en el aire, lo lanza y otro tiene que agarrarlo en el aire, si en vez del mocho le ponemos un bate y en vez de la billarda, que es un palito, le ponemos una pelota, pues estamos jugando al béisbol, ¿no? Porque luego otro va a intentar tirar la pelota para meterla dentro del círculo y el otro se va a defender lanzándola fuera de otro golpe y da 3 golpes más para alejarla. Pues 3 golpes más para alejarla y las carreras del béisbol vienen a ser lo mismo. Pero si nos fijamos en el cricket, tenemos otra vez la pala y se trata de derribar el arco que tienen con los 3 palitos enfrente con una pelota que la lanzan contra el suelo para que rebote y el otro la golpea con la pala. Es decir, no estaremos hablando de la madre de una familia de juegos, por ahí entraríamos en otros conceptos que son las familias de juegos. Y probablemente, bueno, pues ese es un juego que está documentado en la España musulmana. Los juegos han ido cambiando a medida que la situación socioeconómica del país ha evolucionado. Factores como la disminución de la población infantil, la modificación de los espacios donde jugar, la reducción del tiempo libre de los niños o la creciente influencia de los medios de comunicación han variado las formas de jugar. Un ejemplo de ello es cómo el asfaltado de las calles modificó la manera de practicar algunos juegos. Los juegos de pelota pasan a ser más fáciles y la raya de algunos juegos se comienza a hacer con trozos de cal o con las tizas que se robaban en clase. Pero ya no se encontraban piedras fácilmente, ni se podían hacer hoyos en el suelo. Lo cual provocó que los niños se tuvieran que desplazar a zonas sin asfaltar para jugar a ciertos juegos. Los juegos no van a desaparecer nunca, pero en calidad, en cantidad, tienen que ir desapareciendo con la sociedad, según evoluciona la sociedad. Pero pensad que estos juegos, que vienen de tradición oral, han nacido con la sociedad. Han ido dando tumbos por siglos, pues son los mismos juegos a los que se jugaba hace siglos. No han pasado de moda, siguen aquí, entonces no hay que temer por ellos, porque se perderán los que dejen de tener un sentido, como estos que no son políticamente correctos, ahora estos del cinturón, pero lo mismo llega a otra época que se vuelven a recuperar y mientras exista el mundo, los juegos nacieron con el hombre, yo creo que se van a mantener. ¿Se jugaba en la calle por qué? Porque la calle era un espacio seguro. Ahora no es un espacio seguro, no se puede jugar, pero en lo sucesivo sería muy interesante recuperar esos espacios, ¿no? Y yo creo que al final tardaremos más o menos, pero se conseguirá. ¿Qué ocurre? Pues que al juego se le mata con el deporte, ¿no? De alguna manera lo que hemos hecho con el deporte es aculturarnos británicamente. El deporte es un invento inglés, mientras que los juegos son un invento del resto del mundo, ¿no? Y cuando llegamos y ponemos una cancha deportiva, asfaltamos el suelo, ponemos unas porterías o unas canastas, hay que darse cuenta de que estamos también matando nuestra propia cultura, que es una cultura de barro, de tierras, de sitios, de espacios libres de juego, de árboles. Y de alguna manera estamos urbanizando los espacios de juego con el deporte, ¿no? Y lo que ocurre es que la sociedad ha cambiado y la filosofía del juego popular se ha quedado un poco como algo arqueológico, cuando realmente no debiera ser así, ¿no? El juego popular es un recurso de la mente humana para desarrollar habilidades. Fuera marro. Se dibuja en el suelo un cuadrado o casa desde donde se inicia el juego. El jugador que la queda, llamado marro, debe perseguir y atrapar uno a uno al resto. Con los jugadores atrapados se va formando una cadena que busca nuevos eslabones. Cuando la cadena se rompe o se atrapa a un nuevo jugador, deben volver a la casa. En el trayecto, los jugadores libres pueden golpearlos. Y a los niños los tenemos, como digo, demasiado recogidos. Por eso no juegan muchas veces. Tú sacas a unos niños un día al parque y se ponen a jugar, pero corriendo. Los sacas donde hay un poco de arena, se ponen a jugar corriendo, pero muchas madres no quieren que anden con la arena, que se ensucia. Claro, si no queremos, entonces nunca pueden jugar. En cambio antes, los muchachos, claro, tampoco se cambiaban de ropa mucho, teníamos la ropa para todo el tiempo. Los extremeños de los años de la posguerra llevaban unos pantalones de pana con remiendo y no se lavaban para no perder el lustre. Entonces
Se metían donde se metían y nadie tenía este problema de hoy de ir impoluto y de ir conjuntado y de ir con una marca. Los muchachos tampoco tenían ese problema. En el siglo XIX los folcloristas señalaban que se jugaba cada vez menos, pero indicaban que se empezaba a jugar pronto y se estaban jugando los muchachos hasta los 15 o 16 años. Eso ya se ha perdido. Hoy día dejar salir a la calle a los niños sin los padres, yo creo que hasta los 8 o 10 años es muy difícil que les dejemos. Con los padres sí, pero sin padres no. Y luego los niños, cuando llegan a 12 o 13 años, que llegan al instituto, empiezan a considerarse mayores y empiezan a dejar de jugar a estas cosas. Es decir, que el espacio del juego, el tiempo de juego se ha cortado y apenas tienen ahí unos años, 8, 9, 10, 11, 12 años. El sitio donde se conserva los juegos, creo, cada vez lo tengo más claro, es la escuela y el recreo de la escuela. Es donde se reúnen muchos niños, de golpe, hacen sus pandillas, se pelean entre ellos, a ti te junto, no te junto, y ahí es donde el juego está perviviendo. Desde finales del siglo XIX, la inversión en deporte ha sido bestial. Sigue siendo enorme. Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí donde nosotros vivimos, el gobierno autónomo, pues no sé cuánto invierte al año en deporte, pero seguro que mucho. No invierte nada en juego. Sin embargo, el juego no se muere, subsiste, sobrevive, resurge. Y eso quiere decir que el juego tiene algo que está por encima de los deportes, porque sin invertir en el juego está. Y además se desarrolla autónomamente. Claro, ahora estamos en una situación nueva, porque una de las cosas que conservamos los seres humanos es el placer del juego. El placer del juego, que está en eso que contaba antes de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué ocurre ahora con las nuevas tecnologías? Pues que hemos reencontrado el placer del juego. Cuando un tipo se coloca la Play en su casa y es un señor maduro que se pasa horas y horas dándole al mando y apretando, está jugando con el factor de incertidumbre de ganar o perder, pero también se está reencontrando con el placer de jugar. Naturalmente tendremos que ser capaces de adaptar esas nuevas tecnologías a lo que es la cultura. Los juegos no solo son actividades motrices, sino que tienen valores de socialización, tienen valores de construcción democrática, tienen valores de respeto y mucha serie de valores. Ahora hablamos de la educación en valores. La educación en valores no tiene más que mirar al juego y se va a encontrar todos los valores que la sociedad necesita y que tradicionalmente ha encontrado en el juego, ¿no? A la calle de 104, ha habido un asesinato, una vieja que mató a su gato, por la punta de su zapato, por vieja, por el gato, por el punta del zapato, por vieja, por el gato, por el punta del zapato. Ahora no. Viva la
Morena. Segunda San Fernando. Tercera mitad con Tachuelo. Cuarta juega parta. Limpio y sucio. No sucio. Quinta que te pique. Sexta Juan Pareja. Séptima Septimano el culo te planta un gran tesoro. La doctora recibe mientras la granzota clique y culada. ¡Oh! ¡Las 15 las perdiste! A las 16 la puñalada al rey. ¡Oh! A las 17 de planto mi gran capuruchete. A las 18 la recoge el mocho. A las 23 el policado al revés. A las 24 te planta la sola de mi zapato. Yo tengo un castillo, matarile, yo tengo un